Am, Estamos aquí porque Dios ha sido bueno, hermanos. Dios ha estado siempre con nosotros y estará con nosotros. Les agradezco tener en cuenta esta fecha. Estamos también próximos a cumplir 20 años de ministerio. Yo salí al ministerio de la sede sexta de Buenaventura en el año 2002, el 16 de noviembre. Fui enviado al corregimiento de Togoromá en el municipio de Docordó, Chocó. Allá estuve un tiempo, aquí a Quinamayo llegué en el 2003, finalizando el año 2003. Y gracias a Dios por su bondad, hermanos. Dios ha sido bueno, ha sido muy bueno con nosotros. Luego acá entonces llegó la hermana Janeji y hemos estado en el ministerio y Dios nos ha ayudado mucho. Y bueno, ahorita estar aquí en Villapaz es novedoso y como todas las congregaciones, un desafío, pero Dios está con nosotros. Dios va dando cada cosa en su tiempo y cuando da y pone los desafíos, también pone las salidas enfrente. Entonces, lo único que podemos decir es que Dios es muy bueno. Les voy a invitar a leer, hermanos, primer libro de Samuel, el capítulo 3. Allí un texto, el texto número 4, que dice: Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Les voy a invitar para que meditemos en la palabra del Señor, hablando un poco de mi respuesta al llamado. Mi respuesta al llamado. Siempre que Dios llama, el ser humano debe no solo estar atento, sino que debe responder al llamado. Debe responder al llamado. Y el llamado de parte de Dios no es solamente al ministerio pastoral. Hay muchos tipos de llamado. Y Dios es el que, la Biblia dice, produce en vosotros el querer como el hacer por su santa y buena voluntad. Dios ciertamente está con su iglesia y Dios llama al ser humano
no importa dónde esté, no tanto en su condición espiritual, sino dónde, en qué lugar esté ubicado, porque Dios llama a personas que de alguna manera tienen o son afines con Él. Hay un llamado a toda la raza humana y es al arrepentimiento, pero llamado para trabajos especiales lo hace Dios a personas afines con Él. Entonces, podemos pensar que todos los cristianos son llamados al servicio de la iglesia. Como testigos de Cristo en cada aspecto de nuestras vidas, pero algunos cristianos son llamados para el cumplimiento de una tarea particular en el reino de Dios. Entonces, ese llamado involucra el ejercicio de ciertos dones del Espíritu para el cumplimiento de un ministerio específico, bajo condiciones especiales. Hablaríamos de un llamado misionero, un llamado pastoral, un llamado evangelístico, un llamado apostólico de enseñanza, un llamado profético de poder dar mensaje al pueblo. Quien llama es el Espíritu Santo y lo hace de múltiples maneras, porque la gracia de Dios es multiforme. Entonces, el reconocimiento personal de esa persona llamada resulta en la convicción de que Dios ha apartado al receptor de ese mensaje o de ese llamado para una tarea particular de servicio. Entonces, el resultado de esa convicción es un deseo intenso. Así lo define algún diccionario, hablando del llamado, dice que el resultado de esa convicción que Dios da a la persona llamada es un deseo intenso por obedecer a eso que Dios le pide. Entonces, el elemento más importante es la respuesta de ese llamado, o en la respuesta de ese llamado el elemento más importante no es el responder simplemente, sino la obediencia. Porque yo pudiera escuchar el llamado, responder y hasta comprometerme, porque eso lo hacemos en muchas ocasiones. Yo siempre he sido un crítico en el buen sentido de la palabra, pues me gusta es corregirlo. Cuando se escucha un mensaje de llamamiento, de invitación a X servicio, hay creyentes que lloran y se tiran en un altar diciendo: yo y me comprometo y Señor, desde hoy. Y luego que sale, como diría uno, al mundo real, se olvida del compromiso,
se olvida de lo que le dijo a Dios, voy a hacer. Entonces, esa convicción a lo que debe llevar a la persona llamada es a la obediencia. La obediencia. Uno encuentra, hermanos, que Dios llamó a diferentes tipos de personas y conocemos muchas personas en este tiempo a los que Dios ha llamado de una manera especial y hasta ha habido compromisos. Pero a la hora de cumplir con esos compromisos se han quedado cortos. Y bueno, el Espíritu Santo está para derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El llamado de Dios va por encima de todo pensamiento. De todo pensamiento. Yo esta semana estábamos escuchando una capacitación y el facilitador estaba diciendo: Dios me pidió que le entregara mi carrera. Y eso a mí se me quedó grabado en la mente, porque él era graduado de la universidad en mecánica automotriz y mecánica de diésel. Pero él dice: Dios me pidió mi carrera. Dice, y yo se la entregué. Y me fui de donde Dios me llamó, en obediencia. Porque el llamado incluye ese entregar, ese doblegar nuestros pensamientos. ¿Doblegarlos a qué? A la obediencia a Cristo. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto del servicio, en cualquier área, hablamos de un llamado de parte de Dios, pero que ha sido puesto en práctica. Es decir, que la persona obedeció a Dios. Porque entre nosotros hay muchos que han recibido el llamado, pero no han obedecido. El llamado se quedó en el aire. Y de nada sirve ser llamado sin obedecer. Entonces hay ese elemento que debemos prestarle atención. Someter toda altivez y todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque cuando no se recibe el llamado, es porque nuestros pensamientos no nos permiten. Cuando no se obedece al llamado, es porque nuestros pensamientos o hasta nuestra altivez no nos permiten. El apóstol Pablo dice, llevando sujeto a la obediencia a Cristo. Entonces, mire un elemento muy importante. Ustedes han leído Isaías capítulo 6, verso 8. Hay allí algo bien especial que podemos mirar. Nosotros creo que nos sabemos parte del capítulo.
Isaías dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Y dice: engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y lo único que él hizo fue obedecer. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Y mire que él lo que le iba a profetizar al pueblo era destrucción. Es decir, el mensaje de él no iba a ser aceptado. Pero aún así atendió a esas palabras que había dicho. Heme aquí, envíame. Envíame a mí. Entonces, un elemento que acompaña el llamado divino a un servicio cualquiera que sea es una visión. El llamado es una invitación a seguir esa visión y hacerla realidad. Entonces, cuando el creyente escucha esa invitación y tiene esa visión, que no en todos puede suceder igual, porque hay una idea equivocada, y es que me tiene que suceder como le sucedió a fulano de tal. Pero no, en cada persona es diferente. Yo siempre le he comentado a los que me han preguntado cómo fue su llamado, y yo siempre les he dicho: yo fui al ministerio, pero era de las cosas que a mí no me llamaba mucho la atención. ¿Por qué? Porque de alguna manera, algunos años atrás, las familias pastorales sufrían mucho. Y yo tenía una cierta aversión al ministerio, porque las iglesias exigían mucho a las familias pastorales. De hecho, muchos hijos de pastores les tocó irse de su casa a muy temprana edad por el hecho de no participar en servicios en la iglesia o meterse de lleno en la vida cristiana. Entonces hubo pastores que echaron a sus hijos de sus casas, y eso creó fracturas familiares. Para mí era muy difícil manejar el hecho de que los hijos de los pastores no teníamos una niñez igual a la de los demás muchachos. Entonces yo no ansiaba el ministerio. Pero hermano, yo llegué a cierto lugar y a mí se me empezó
a agitar el corazón porque yo sentía que tenía algo de parte de Dios y que no lo estaba cumpliendo. Y entonces no en todo se va a dar igual, pero yo me sentía culpable. Y a veces me levantaba pensando en la culpa que tenía por no predicar el evangelio. Porque sentía, por cierto, que había un llamado al ministerio. Y entonces yo empecé a pedirle a Dios que Él me mandara donde quisiera. Y empecé a ansiar lo que antes, por decirlo de alguna manera, detestaba. Yo hablaba con mi hermano, con David, cuando vine a Quinamayo. David me acompañó en Quinamayo unos meses. Y entonces él había dejado un trabajo que tenía en Cartago y se vino a estar conmigo ahí unos días. Y entonces cuando él me veía quejarme un poco por algunas cosas que sucedieron, él me decía: vos sabías para qué te metiste, ¿sí? Vos sabías que esto era así. Y entonces, después con el tiempo, le pasó lo mismo a él, porque él también decía: hasta predicador, hasta ahí llegó, de ahí para allá no. Pero una vez lo escuché decir hace unos 5 años: yo estoy sintiendo una cosa, mantengo con un miedo impresionante, porque ya mi pastor me dijo del ministerio y yo le dije que no, porque yo no sentía ministerio. Y entonces me decía: y me da miedo que Dios me las cobre, ¿sí? Entonces él decía: ahora ya quiero. Pero siempre había dicho que no. Y el llamado viene así, sorpresivamente. Y créame que es mejor cuando usted no quiere, Dios le llama y le doblega su ánimo, que cuando usted se mete algo en la mente y es más su deseo que el llamado de Dios. Entonces Dios pone el deseo en el corazón y pone la visión. Y hubo eventos y sueños donde se levantaba uno sobresaltado predicándole a una congregación. Decía: pero yo no soy pastor. Y donde uno podía visualizarse frente a una congregación. Bueno, y Dios lo que hacía era como enrutarlo a uno en ello para lo cual lo estaba llamando. Así que cuando Dios decidió que yo fuera, ya me tenía listo, tanto física como mentalmente. Pero lo que el ser humano debe estar es dispuesto para oír la voz de Dios, recibir el llamado y obedecerlo. Eso le pasó a Samuel. Se dice, según la historia, que Samuel
ministraba a Jehová delante de Elí. Su ministerio naturalmente consistía en algunos trabajos en relación con el templo. Y eran trabajos acorde a su edad. Se supone que era como de 12 años cuando fue designado allí como un asistente de Elí. Lo hicieron porque Elí ya era un hombre viejo. No tenía la misma facilidad de antes para moverse. Y la historia habla de que desde su nacimiento su madre lo entregó. Pero dice que Elí le retenía como su asistente inmediato. Y él residía en el templo, pero no en el santuario, sino en una de las carpas o en uno de los departamentos de alrededor del templo, más cercano al sacerdote Elí, porque el que era el hombre del santuario era Elí. La palabra de Jehová era de estima en aquellos días y era ansiada, porque la Biblia dice que no había palabra. Así que el pueblo lo que estaba pidiendo era que llegara alguien con palabra, que la palabra de Dios se escuchara. Y era rara vez conocida por los israelitas, porque recuerde usted que en esa época no había profetas. Cuando usted lee el libro de los Jueces, habla de dos profetas. Una de ellas era una mujer llamada Débora, que era profetisa y era juez en Israel, en el capítulo 4. Y habla de otro profeta en el capítulo 6, pero de ese no se menciona el nombre. Y el resto fueron puros jueces, que también hicieron lo malo algunos delante de Dios. Israel vivía una situación crítica respecto al contacto con Dios. Ningún profeta públicamente reconocido que predicase, que le diese a conocer la voluntad de Dios al pueblo. Debe haber habido ciertas evidencias indubitables por las cuales se distinguía una comunicación del cielo, pero Elí las conocía porque él en algún tiempo había recibido palabra. Lo tremendo era que él ya no recibía palabra frecuentemente de parte de Dios. No se sabe si era sordo espiritual o si había faltado la visión desde lo físico también. Y por esas situaciones él no tenía tanta facilidad. Lo cierto es que Israel estaba en una gran crisis. Y dice, antes que la lámpara de Dios se apagara. Ustedes recuerdan que según la Biblia había alguien encargado porque la lámpara tenían que estarla encendiendo, porque ella necesitaba combustible. Así que se dice que podía ser como en las horas de la madrugada, porque seguramente tenía un tiempo en el cual esa lámpara habría de apagarse, quizá en la mañana, pero antes
que la lámpara de Dios se apagara cuando indicaba que ya rayaba el alba, pues las luces se extinguían a la salida del sol. Según Levítico capítulo 12, verso 13, el Señor llamó a Samuel. Y hermanos, esta es una de los clásicos. Todos aquí hemos escuchado la historia de Samuel. Los que asistimos a la clase de escuela dominical más, porque esto se lo hacían recitar a uno estos capítulos. Pero la Biblia dice que Samuel no conocía la voz de Dios. Así que él pensó que era Elí. Y fue corriendo. Eso significa que era diligente. Él sabía en el momento a quién estaba sirviendo. Él era un sirviente de Elí. Y cuando escuchó Samuel, él fue corriendo donde Elí y le dijo: ¿para qué me has llamado? Y Elí lo mandó a acostarse en varias ocasiones, pero como que recordó: si este muchacho está oyendo una voz, seguramente es la voz de Dios. Y entonces le dijo: ve y acuéstate, y si te volvieren a llamar, responde: habla, Señor, tu siervo oye. Bendito el nombre del Señor. Y volvió a escuchar la voz, lo mismo que las otras veces. Y él respondió: habla, Señor, tu siervo oye. Verso 9. Verso 10. Y Jehová le dijo: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Y aquel día cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. ¿Usted sí sabe que eso era de gran responsabilidad para un muchacho? Dios le estaba comunicando el juicio del gran hombre en Israel. Y Dios le estaba diciendo: aquí entre nos voy a hacer algo espantoso. Voy a juzgar a Elí. Y aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Hermano, y es impresionante saber que Samuel indica pedido a Dios, y fue el último de los jueces que tuvo Israel, pero también fue profeta. Vivió en una etapa de transición donde pasó de un pueblo sordo que no oía la voz de Dios, y un pueblo ciego, no había visión,
a un pueblo donde Dios volvía a hablar y volvía a dar visión. Fue una etapa donde Dios volvió a meterse de lleno en el rumbo del pueblo, porque parece que lo habían hecho de un lado. Y el relato comienza con el prodigio de su nacimiento, porque fue milagroso, y que Dios preparó de antemano el nacimiento de Samuel. Es como si Dios fuera tejiendo una historia diciendo: va a nacer de una manera milagrosa, va a ser un hombre milagro y lo van a poner en el templo, y en el templo se va a educar, y voy a hacerlo todo de esta y de esta y de esta forma. Ana era estéril. Cuando el niño nace, lo cría hasta destetarlo y lo llevó entonces al sacerdote, y el sacerdote lo consagró al Señor. Y ella dijo: yo pues lo dedico. Y ministraba. Así que fue un hombre de templo, fue un hombre consagrado, fue dedicado al Señor, estuvo allí metido. Dios llama a gente que está metida en su presencia. Dios llama a gente que tiene contacto. Permítase ser una persona de contacto con Dios, para que pueda oír la voz de Dios. Y en ocasiones no la va a entender, pero alguien le va a ayudar a identificar: esa es la voz de Dios. Bendito el nombre del Señor. Porque es posible que por la falta de experiencia no entienda que es Dios quien le llama, que es Dios quien le habla, pero habrá alguien que le diga: esa es la voz de Dios. Respóndele afirmativamente. Creo que es tiempo de preguntar a Dios: ¿para qué me has llamado? Y empiezo a entrar en el contexto de este sermón pensando en que es tiempo de preguntarle a Dios: ¿para qué me has llamado? Porque cuando Dios llama, Él lo hace con un propósito especial. Por eso es peligroso no responder afirmativamente al llamado de Dios. Y mucho más peligroso aún, no obedecer a la voz de aquel llamado. Creo que es tiempo de estarse preguntando. Creo que si preguntamos a Dios, esto abrirá puertas para que Él nos hable. Dios no habló a Samuel, sino hasta que Samuel le preguntó. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ese verso 10: vino Jehová y se paró y llamó las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Bendito el nombre del Señor. Ese habla porque tu siervo oye lleva implícito una disposición para hacer lo que Dios le ordenaría. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué responderle a Dios de esa forma? ¿Por qué atender al llamado de Dios? Yo no sé si ustedes, al igual que yo, viven con los nervios espirituales de punta. Pero a mí me altera, a ver, cambiemos la palabra nervios. Hablemos como de ese ánimo espiritual activado por cómo está pasando el tiempo. ¿Por qué responderle a Dios y por qué preguntarle a Dios? Porque la vida pasa rápidamente. El tiempo va pasando rápidamente.
Usted hoy escucha un sermón y usted recibe llamado de Dios para algo y dice, más adelante lo hago. Un poquito después ya son 8 días, otro poquito, un mes, otro poquito, 2 meses, y vuelve a oír un mensaje igual o que tiene el mismo enfoque y usted dice, ¿verdad que yo prometí ante Dios hacer tal cosa? Porque el tiempo corre rápidamente. Por eso, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Job dijo en el capítulo 7, el verso 1, ¿no es acaso breve la vida del hombre sobre la tierra? Y sus días como los días del jornalero. Mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor y fenecieron sin esperanza. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. Eso indica que no habrá muchas oportunidades, porque a veces pensamos oportunidades hay siempre. ¿Quién le dijo y quién le aseguró a usted el mañana? El mañana es incierto. Bendito el nombre del Señor. Mis días han sido más ligeros que un correo, dijo Job, capítulo 9, verso 25. Huyeron y no vieron el bien. Pasaron cual ave veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. Capítulo 14, verso 1. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra que no permanece. El Salmo capítulo 90, verso 5 dice, los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece y a la tarde es cortada y se seca, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Esas observaciones nos advierten de la brevedad de la vida. No podemos disponer del tiempo que quisiéramos. La vida es breve. Nos movemos dentro de un límite que nadie puede franquear. De un momento a otro podemos hallarnos al fin de la jornada. ¿Por qué debes preguntar, Señor, qué quieres conmigo o qué quieres que haga? Porque la vida es breve. Pasa rápidamente, rápidamente. Pero no solo es breve. La vida es insegura. Un escritor, ¿recuerdan ustedes, Santiago? Habló de esa brevedad de la vida. Y él dice que es como la neblina. Y ustedes saben cómo pasa la neblina, ¿cierto? Cuando el sol empieza a caer, la neblina desaparece. Se va yendo la neblina. Así es la vida. Como neblina. Se va, se va, se va.
Entonces uno se da cuenta cuando va a los cementerios y empieza a ver fotos y fechas junto a los epitafios. Y entonces ve de niños, de días de nacidos, de meses, de años de nacidos. Y uno dice, cuán breve es. Es como la espuma que se hace de jabón. Burbujas. Así es la vida. Es insegura. El salmista dice, el hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Bendito el nombre del Señor. Isaías habla de la vida como un hilo. Por eso hay que responderle al Señor. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres? Frente al llamado de Dios, la respuesta nuestra debe ser, ¿qué quieres que yo haga? Porque esta hora se acabará. Es otra razón. No estará para siempre. Es un insulto decirle a Dios, hoy no quiero, después será. Porque Dios sí conoce nuestro futuro. Él sí entiende lo que pasa alrededor nuestro. Bendito el nombre del Señor. Puede haber alguien o puede estar pensando alguien, te seguiré cuando estés saciado del mundo, te seguiré cuando hagas ciertas cosas. Bendito el nombre del Señor. Te seguiré cuando ya no haya tanto atractivo en mí. Podré hacer lo que tú quieres que yo haga cuando solucione ciertas situaciones que tengo presente. Es un irrespeto a Dios ponerle plazo cuando Él es el dueño de la existencia humana. Bendito el nombre del Señor. El llamado de Dios para el ser humano es buscar a Jehová mientras puede ser hallado. No es buscar a Jehová cuando tú quieras, sino mientras puede ser hallado, sabiendo que el tiempo es corto, que es breve, que habrá un tiempo en el cual el hombre no le podrá hallar. Cuando Dios llama al ser humano, hay una cantidad de actitudes que debemos examinar, pero tomar en serio, porque a veces es el autodefendernos, y entonces empieza uno a hacer defensa, querer cuidarnos, querer administrarnos a nosotros mismos, y muchos han incurrido en ello y hoy viven vidas desastrosas porque no pusieron lo que tenían en las manos de Dios, porque prefirieron hacer cosas alternas y decirle después puede ser, Señor, cuando tenga un poquito de tiempo. Recuerda que tu tiempo le pertenece a Dios, de Él depende, tú le perteneces a Dios, de Él dependes. Por lo tanto, como Samuel, debe escucharse una voz de parte de alguien hoy que le diga, ¿qué quieres que yo haga? Porque seguramente habrá una palabra de parte de Dios. Una palabra especial. Yo sé que todos tenemos propósitos, pero ¿has conocido tú los propósitos de Dios? ¿Usted cree que no había propósitos en un adolescente?
¿Contra qué lucha una persona? Lucha contra sus deseos. Son deseos, son anhelos. Es ver a quienes están a mi alrededor. Es ver las otras personas como yo, de mi tiempo, de mi edad. Como te sucede a ti cuando ves a la persona que tiene tu misma edad y que de pronto ha escalado en ciertas cosas y tú dices, ¿y yo? Eso también lo vivió y lo vivieron muchos de los que le dijeron, Señor, heme aquí, envíame a mí. Porque entendieron que es un llamado de parte de Dios y cuando Dios llama, hay que oírle y obedecerle. Como experiencia, yo puedo decirles que cuando uno oye la voz de Dios, no importa, sea en el pastorado, sea en un ministerio que usted decida emplearse o dedicarse para el Señor, Dios, hermanos, sostiene y lo hace a gran escala, porque Dios no es mezquino y Él da las cosas que el ser humano necesita. Dios no dejará morir nada de lo que usted es ni hace. Hubiera podido pensar Samuel, otros de mi época crecieron en esto, y la Biblia dice que nunca Dios dejó caer ninguna de las palabras de Samuel. Y Dios empezó a traer bendición a Israel y empezó a traer palabra. Bendito el nombre del Señor Jesús. Porque cuando alguien acepta la voz de Dios y empieza a andar por donde Dios le dice que ande, esa persona empieza a relacionarse con Dios diferente a las demás personas. Empieza a ser una persona extraña entre los demás, porque este que aceptó la voz de Dios sigue oyendo la voz de Dios, y el que oye la voz de Dios es diferente. Será una persona que no vive en lo común, vive siempre en lo extraordinario. Va un paso más adelante. Los que le han podido servir a Dios saben que les estoy hablando en serio. El que se mete a oír la voz de Dios y a obedecerla va un paso adelante de los demás. Por eso, hermano, convénzase cuando alguien lleno del Espíritu Santo o que tiene un ministerio en la iglesia dado por Dios le hable, preste atención, porque algo de parte de Dios va allí delante. No se habla por hablar, se habla porque Dios manda lo que se debe hablar. Bendito el nombre del Señor. Voy concluyendo diciéndoles, todavía Dios llama a hombres y mujeres. Y es posible que hayas escuchado a tu corazón latidos fuertes de Dios diciéndote, haz algo, interésate por esto, inclínate hacia esto, haz algo por mi obra. Seguramente habrá que decir, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Y a veces parecerá locura, pero hay que preguntarle, ¿qué quieres con esto, Señor? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres conmigo? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Dónde quieres llevarme? ¿Qué quieres que hable? Pero al llamado de Dios, lo único que el ser humano debe hacer es: estoy a tu disposición. Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí.
Del resto se va a encargar Dios. Él se va a encargar de tus incapacidades. Porque ciertamente, humanamente somos incapaces, pero hay una capacidad de parte de Dios. Isaías sintió que era culpable de pecado y que no estaba a la altura, pero Dios se compromete a hacerlo, a ponerte a la altura, a ponerte en la disposición, a darte la capacidad, porque si Él llama, Él capacita. Dios no es irresponsable. Él es muy responsable. Le voy a invitar a estar de pie. Y en esta meditación, yo le voy a invitar para que usted le responda a Dios. Si usted ha sentido que Dios le llama. Y muchas veces se ha sentido instigado y no sabe identificar de dónde le están llamando, de dónde le están inquietando. Esta mañana vine a decirte que Dios sigue llamando. Pero en el momento que te llama, dile: habla, Señor, porque estoy dispuesto, porque tu siervo oye. Di qué debo hacer, y Él te dirá lo que has de hacer. Yo te voy a invitar para que, si tú quieres hoy hacer un compromiso con Dios, te vengas a este altar. Porque seguramente Dios quiere hacer algo contigo. ¿Será que ha faltado palabra de Dios en tu familia, en tu casa, en tu barrio, en tu sector, y Dios te está diciendo: levántate, haz algo, levántate, hazlo? Eres tú el llamado a hacer lo que se necesita en ese lugar. Mi Dios suplirá todo eso que te falta. Pero es decirle: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Yo diría que Dios te va a mandar allí una palabra a tus oídos, a tu corazón, diciéndote lo que has de hacer. Pero hay algo para lo que te llamó. Dios no molesta como los seres humanos. Quizá alguno te vacile llamándote y se esconda. Cuando Dios llama a alguien, Él no se esconde. Él le da el frente a la persona a quien llama. Así que esta mañana Él se pone enfrente tuyo para decirte lo que has de hacer. Hay mucho para hacer. Aleluya. Le voy a invitar para que cantemos una canción allí donde usted está. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, vagan sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí,
envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. La mies es mucha. Hay gran necesidad. Hoy pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, vagan sin dirección. Vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. Señor Jesús, hoy rogamos a ti por ese llamado, Dios mío, que hay en un corazón esta mañana. Permite que se consolide ese llamado y que muchos de aquí salgan hoy con esa respuesta tuya, donde se les indica lo que han de hacer. Pero permite, Dios mío, que no vamos a ciegas y que no sigamos pensando en un mañana simplemente, sino en el accionar hoy y en decirte, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Por favor, ayúdanos para obedecer, atender al llamado y hacerlo en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria al Señor! ¡Oh, gloria a su nombre! ¡Alabanzas para el Rey! ¡Alabanzas para Él! Le voy a invitar a volver a su puesto y dar un aplauso al dueño de la obra. ¡Oh, gloria al Señor! ¡Aleluya! Te adoramos, Señor. Te bendecimos, porque grande es tu misericordia. Demos gloria a Dios. Bien, mis hermanos, invito hasta aquí para recolectar la ofrenda al hermano Josefer Moreno, al hermano John